Dios mío, no. No puedo creerlo. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Marcos? Creíamos que era un buen hombre, pero nos equivocamos. Lo que le hizo a mi hija es imperdonable. Yo no sabía que esa mañana de octubre cambiaría para siempre la vida de mi sobrina y la mía. Esa fue la última vez que mi sobrino político pronunció las palabras «Nadie le va a creer a una vieja chismosa», antes de darse cuenta de que había subestimado completamente a la mujer equivocada. Me llamo Beatriz. Tengo 63 años, soy viuda desde hace 8 y toda mi vida trabajé como secretaria en un despacho de abogados en Puebla. Mis compañeros siempre decían que yo tenía un don especial para notar los detalles que otros pasaban por alto. Pequeñas inconsistencias en documentos, mentiras en testimonios, nerviosismo sospechoso. 35 años archivando evidencias, tomando declaraciones y organizando casos, me enseñaron una cosa: la gente que miente siempre, siempre comete errores. Mi sobrina Daniela es la hija de mi hermana Patricia, quien murió de cáncer hace 4 años. Patricia fue mi mejor amiga, mi confidente, mi mitad. Cuando ella murió, le prometí frente a su tumba que siempre cuidaría de Daniela como si fuera mi propia hija. Y una madre siempre sabe cuando algo no está bien con su hija. ¿Verdad? Daniela tiene 30 años y es veterinaria. Desde niña amó a los animales con una intensidad que me conmovía. Recuerdo cómo lloraba cuando encontraba un pájaro herido en el jardín, cómo insistía en llevarlo a casa para curarlo. Ahora tiene su propia clínica veterinaria en el centro de Puebla, y yo estoy tan orgullosa de ella que a veces me duele el pecho de tanto amor. Hace 3 años, Daniela conoció a Roberto en una boda. Él trabajaba como gerente en una empresa de tecnología, siempre impecablemente vestido, siempre con las palabras correctas. Al principio me cayó bien. Parecía atento, educado, responsable. Se casaron después de un año de noviazgo y yo estuve ahí llorando de felicidad porque pensé que mi Daniela había encontrado un buen hombre que la haría feliz como su madre hubiera querido. Pero los últimos 6 meses algo cambió. Daniela empezó a visitarme menos. Cuando venía tenía ojeras profundas y había perdido peso. Me decía que estaba muy ocupada con la clínica, que tenían muchos pacientes, que era temporada alta. Pero yo conocía a mi sobrina, conocía el brillo que siempre tenía en los ojos cuando hablaba de su trabajo, y ese brillo se había apagado. La primera señal clara llegó en julio durante una cena familiar en casa de mi hermano Javier. Roberto recibió varias llamadas durante la cena y cada vez salía al jardín para contestar. Daniela fingía no notarlo, pero yo vi cómo sus manos temblaban cuando cortaba la carne. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me sonrió y dijo: «Claro, tía Beatriz, Roberto solo está muy ocupado con un proyecto importante en el trabajo». Pero sus ojos no sonreían. La segunda fractura en la fachada ocurrió en agosto. Daniela canceló nuestra comida mensual 3 veces seguidas. La cuarta vez fui directamente a su clínica sin avisar. La encontré llorando en su oficina, rodeada de facturas sin pagar. Me dijo que estaban teniendo problemas financieros, que la clínica no estaba generando suficientes ingresos. Le ofrecí dinero, pero se negó. «Roberto se va a molestar si sabe que pedí ayuda», me dijo. Esa frase me heló la sangre. ¿Por qué tendría que molestarle que su esposa pidiera ayuda a su familia? Empecé a prestar más atención. Llamaba a Daniela más seguido, buscaba excusas para visitarla. Y cada vez que lo hacía notaba cosas nuevas. La forma en que se sobresaltaba cuando su teléfono sonaba, cómo revisaba constantemente la hora, la manera en que sus respuestas se volvían vagas cuando le preguntaba sobre Roberto. Entonces llegó el 23 de octubre. Daniela me llamó esa mañana, su voz temblorosa. «Tía, ¿puedes venir a casa? Roberto salió de viaje de negocios a Monterrey hasta mañana y necesito hablar contigo. Me siento muy sola». Mi corazón se apretó al escuchar la palabra sola. Por supuesto que iría. Manejé los 30 minutos hasta su casa en la colonia La Paz con una sensación de urgencia en el pecho. Daniela y Roberto vivían en una casa pequeña pero bonita, con un jardín que ella misma cuidaba. Llegué alrededor de las 11 de la mañana, estacioné frente a su casa y toqué el timbre. Daniela abrió la puerta y mi corazón se rompió. Tenía el cabello despeinado, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, y había perdido aún más peso. Me abrazó y empezó a sollozar. «Tía, creo que Roberto me está siendo infiel. Encontré mensajes en su teléfono hace 2 semanas, pero cuando lo confronté me dijo que estaba siendo paranoica
que eran solo conversaciones de trabajo, pero yo sé que algo no está bien. Lo siento aquí. Se tocó el pecho. La senté en el sofá y le preparé té de manzanilla, el mismo que su madre le daba cuando estaba triste de niña. Me contó todo. Los mensajes que había visto con corazones y caras de beso. Las salidas repentinas por trabajo que aumentaban cada semana. Las veces que llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el suyo. Y lo peor de todo, la forma en que Roberto la hacía sentir loca cuando ella mencionaba sus sospechas. Me dice que estoy imaginando cosas, que el estrés de la clínica me está afectando, que necesito ver a un psicólogo, me dijo entre lágrimas. Pero tía, yo sé lo que vi, sé lo que siento. ¿Por qué no me cree? ¿Por qué me hace sentir que estoy loca? Eso se llama manipulación, mi amor. Lo reconocí de inmediato. Lo había visto en cientos de casos en el despacho. Gaslighting le dicen ahora, hacer que la víctima dude de su propia percepción de la realidad. Escúchame, Daniela, le dije tomando sus manos entre las mías. Tu madre me enseñó a confiar en mi instinto y yo te enseño lo mismo. Si tu instinto te dice que algo no está bien, probablemente algo no está bien. Y vamos a descubrir qué es. Le pedí que me mostrara los mensajes, pero me dijo que Roberto había borrado todo y ahora tenía contraseña en su teléfono. Le pregunté si sabía la contraseña. Negó con la cabeza. Antes era mi fecha de cumpleaños, pero la cambió hace un mes. Pasamos las siguientes 2 horas hablando. Le conté historias de casos que había visto en el despacho de mujeres que ignoraron sus instintos y terminaron heridas, pero también le conté de mujeres valientes que encontraron la verdad y recuperaron sus vidas. Daniela necesitaba escuchar ambas cosas, validación de que no estaba loca y esperanza de que podía salir de esto más fuerte. Alrededor de la 1 de la tarde decidí prepararle algo de comer. Daniela no había comido en todo el día. Fui a la cocina mientras ella se duchaba. Estaba cortando verduras cuando escuché un sonido que me hizo congelarme. La puerta principal se estaba abriendo. Me asomé desde la cocina y vi a Roberto entrando a la casa. No estaba solo. Con él venía una mujer joven, tal vez de 25 años, con cabello largo y teñido de rubio, vestida con ropas ajustada y tacones altos. Se estaban riendo, sus manos entrelazadas. Mi primer instinto fue salir y confrontarlos inmediatamente, pero 35 años trabajando con abogados me habían enseñado algo crucial. La evidencia es todo. Sin evidencia es tu palabra contra la suya. Y yo sabía exactamente qué hacer. Me moví rápidamente, pero en silencio, regresando hacia las escaleras. Subí lo más rápido que pude sin hacer ruido y toqué suavemente la puerta del baño. Daniela, susurré. Daniela, no hagas ruido. Quédate aquí y no salgas pase lo que pase. ¿Me entiendes? Escuché su voz confundida desde adentro. Tía, ¿qué pasa? Roberto está aquí, y no está solo. Quédate en el baño, cierra con seguro y no salgas hasta que yo te diga. Confía en mí. Bajé las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. Podía escuchar sus voces desde la sala. Risas, el sonido inconfundible de besos. Entré a la sala como si nada, con mi mejor sonrisa de abuelita inofensiva. Ay, Roberto, no sabía que regresabas tan pronto de Monterrey. Deberías haber visto su cara. Se puso blanco como papel. La mujer a su lado dio un paso atrás, sus ojos muy abiertos. Roberto tartamudeó. Beatriz, nosotros, esta es Vanessa, una colega del trabajo. Veníamos a recoger unos documentos importantes que olvidé. Sonreí más ampliamente. Qué bien que vinieron, justo estaba preparando la comida. ¿Se quedan a comer? Roberto recuperó algo de compostura. Su cara pasó del pánico a la arrogancia en segundos. No, no nos vamos a quedar. Vamos a recoger los documentos y nos vamos. Por cierto, ¿dónde está Daniela? Se fue a la clínica hace 1 hora. Una emergencia con un perrito. Ya sabes cómo es ella con los animales. Mentí con naturalidad. Vi cómo Roberto se relajaba, cómo Vanessa se acercaba más a él, su mano encontrando la espalda baja de él, de una manera que no dejaba duda de su relación. Y entonces Roberto cometió su error más grande. Beatriz, mira, te voy a pedir un favor, dijo con esa voz condescendiente que usan los hombres cuando creen que las mujeres mayores somos tontas. Vanessa y yo tenemos una reunión muy importante en media hora. Necesitamos usar el estudio de arriba para revisar unos documentos confidenciales. ¿Nos puedes dar un poco de privacidad? Tal vez podrías ir a comprar algo al supermercado y regresas en 1 hora. Querías hacerme invisible. Quería sacarme de la casa para poder hacer lo que fuera que planeaba hacer con esa mujer en la casa de mi sobrina.
en la cama de mi sobrina. Por supuesto, dije todavía sonriendo. Déjenme agarro mi bolsa y me voy. Subí las escaleras, mi mente trabajando a toda velocidad. Entré al cuarto de huéspedes donde estaba mi bolsa y saqué mi teléfono celular. Daniela me había enseñado hace unos meses cómo usar la función de grabación de voz. Activé la grabación, verifiqué que tuviera batería suficiente y coloqué el teléfono en modo silencioso. Luego, con mucho cuidado, lo escondí detrás de unos libros en la estantería del estudio, justo al lado de donde estaba el escritorio. La grabadora quedó posicionada perfectamente. Bajé las escaleras, me despedí con un hasta lueguito, muy dulce, y salí de la casa. Pero no me fui. Moví mi coche a la siguiente cuadra donde podía ver la puerta principal, pero ellos no podían verme a mí, y esperé. Esperé y planeé. Saqué mi agenda, esa misma agenda de piel café que había usado durante 35 años, en el despacho y empecé a escribir. Hora de llegada de Roberto. Descripción de la mujer. Hora de mi salida. Cada detalle. La evidencia es todo. Pasaron 45 minutos, luego una hora. Mi teléfono seguía grabando. Finalmente, a las 3 de la tarde, vi salir a Roberto y a Vanessa. Él la besó en la boca frente a la casa de mi sobrina sin preocuparse por los vecinos, sin ningún rastro de vergüenza. Ella subió a su propio coche, un Jetta rojo, y se fue. Él se quedó mirándola irse con una sonrisa y luego regresó adentro de la casa. Esperé 5 minutos más para asegurarme de que ella se había ido completamente y luego regresé. Toqué el timbre como si acabara de llegar del supermercado. Roberto abrió la puerta, su camisa fuera del pantalón, su cabello despeinado. Beatriz, regresaste. Sí, no encontré todo lo que necesitaba, así que decidí regresar, dije entrando a la casa. Ya terminaron con sus documentos importantes. Sí, todo listo. Vanessa ya se fue. Oye, ¿y Daniela? ¿Todavía no regresa? Le mando un mensaje, dije sacando mi teléfono, pero en lugar de eso le mandé un mensaje a Daniela en el baño. Ya se fue la otra mujer. Roberto sigue aquí. Baja en 5 minutos, actúa normal, yo manejo esto. Roberto se fue a duchar. Aproveché para subir corriendo al estudio y recuperar mi teléfono. Todavía estaba grabando. Detuve la grabación 1 hora y 20 minutos. Guardé el teléfono en mi bolsa con manos temblorosas. Daniela bajó exactamente 5 minutos después, fingiendo sorpresa al ver a Roberto en casa. Él la besó en la mejilla y le dijo que había decidido regresar un día antes porque la extrañaba mucho. Le dijo que había pasado por la casa a cambiarse antes de ir a la oficina. Mentira tras mentira saliendo de su boca con tanta facilidad que me dieron náuseas. Yo me quedé callada observando, tomando notas mentales de cada mentira. Roberto eventualmente se fue a la oficina alrededor de las 4. En el momento en que su coche desapareció de la vista, Daniela se derrumbó en el sofá. Tía, ¿qué pasó? ¿Por qué me pediste quedarme en el baño? Me senté a su lado y tomé sus manos. Mi amor, tengo que contarte algo, y va a doler mucho, pero necesitas escucharlo. Le conté todo. Roberto llegando con la mujer, las risas, los besos, la excusa patética de los documentos, cómo me pidió que me fuera, y mientras le contaba vi cómo la última esperanza se desvanecía de sus ojos. Pero eso no es todo, dije sacando mi teléfono. Grabé todo lo que dijeron mientras yo no estaba. Sus ojos se abrieron enormes. ¿Qué? ¿Cómo? Escondí mi teléfono grabando en el estudio antes de irme. Tengo 1 hora y 20 minutos de audio. ¿Quieres escucharlo? Daniela asintió, su cara una máscara de dolor y determinación. Puse play. Al principio solo se escuchaban pasos y la puerta cerrándose. Luego claramente la voz de Roberto. Ya se fue la vieja. Finalmente tenemos la casa para nosotros. La voz de Vanessa riendo. ¿Y si regresa? No va a regresar. Le dije que se fuera 1 hora. Además, aunque regrese, ¿qué va a hacer? Es una vieja chismosa pero inofensiva, y Daniela nunca le va a creer. Mi esposa confía en mí completamente. Más risas. Sonidos que me hicieron querer romper el teléfono. Y luego lo que sería su perdición, Vanessa. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir escondiéndonos? Ya llevamos 6 meses así. Roberto. Solo un poco más, mi amor. Necesito que Daniela firme los papeles para agregar mi nombre a la escritura de la clínica primero. Esa clínica vale mucho dinero. Una vez que esté a mi nombre, también inicio el divorcio, me quedo con la mitad, y tú y yo nos vamos a vivir juntos a Guadalajara como planeamos. Y si sospecha algo, no va a sospechar nada. Está tan deprimida y confundida últimamente que ni siquiera piensa con claridad.
Sigue creyendo que está loca, que imagina cosas. Es perfecta honestamente. Además, su familia la apoya, pero son tan ingenuos, especialmente Beatriz. Esa vieja piensa que soy el yerno perfecto. Daniela apretó pause con tanta fuerza que pensé que iba a romper mi teléfono. Su cara estaba completamente blanca, excepto por 2 manchas rojas en las mejillas. Sus manos temblaban incontrolablemente. 6 meses, susurró. 6 meses mientras yo pensaba que me estaba volviendo loca. 6 meses mientras él me convencía de que necesitaba ayuda psicológica. Las lágrimas comenzaron a caer, pero había algo diferente en ellas. No era solo dolor, era rabia, era claridad. Era el momento en que una mujer se da cuenta de que su peor pesadilla es real, pero también se da cuenta de que ya no tiene que fingir que todo está bien. Hay más, le dije suavemente. ¿Quieres escuchar el resto? Asintió secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Puse play nuevamente. La conversación continuaba, cada palabra una puñalada. Roberto explicándole a Vanessa cómo había estado manipulando las finanzas de la clínica, sacando dinero poco a poco para sus planes. Cómo había convencido a Daniela de que la clínica estaba en crisis, cuando en realidad él estaba desviando fondos a una cuenta personal. Cómo planeaba usar la depresión de Daniela como evidencia de que ella era inestable para conseguir una mejor división de bienes en el divorcio. El abogado dice que si puedo demostrar que ella tiene problemas emocionales, puedo pedir la custodia de cualquier bien compartido, alegando que ella no está en condiciones de manejarlos apropiadamente, decía Roberto con una frialdad que me heló hasta los huesos. Por eso he estado insistiendo tanto en que vea a un psicólogo. Cada sesión es evidencia de que está mentalmente inestable. Vanessa reía. Eres muy inteligente, mi amor. Pobre mujer, ni siquiera sabe lo que le espera. Lo mejor de todo es que su familia me adora, especialmente esa tía Beatriz, siempre defendiéndome, siempre diciendo qué buen esposo soy. Cuando pida el divorcio van a pensar que Daniela perdió la cabeza completamente. La grabación continuaba con más conversaciones sobre sus planes, sobre el departamento que ya habían apartado en Guadalajara, sobre cómo Vanessa estaba embarazada de 2 meses y querían empezar su verdadera familia pronto. Cada revelación era peor que la anterior. Cuando finalmente terminó la grabación, Daniela y yo nos quedamos sentadas en silencio. Podía escuchar el reloj de la sala haciendo tic-tac, el sonido de los pájaros, afuera el tráfico lejano, pero dentro de esa casa el silencio era absoluto. Tía, dijo Daniela finalmente, su voz sorprendentemente calmada, necesito que me ayudes con algo. Lo que sea, mi amor, lo que sea. Necesito copias de esa grabación, necesito el nombre de un abogado y necesito los registros financieros de la clínica de los últimos 6 meses. Vi entonces lo que había heredado de su madre. Patricia también tenía esa capacidad de transformar el dolor en acción, el sufrimiento en fuerza. Daniela no se iba a quedar llorando. Se iba a defender. Pasamos el resto de la tarde planeando. Hice 3 copias de la grabación, una en una memoria USB, una en mi correo electrónico y una en la nube. Le di el teléfono de Rodrigo Méndez, un abogado especializado en divorcios con quien había trabajado durante años y en quien confiaba completamente. Daniela llamó a su contador y le pidió que preparara un reporte completo de todas las transacciones de los últimos 6 meses. No le digas nada a Roberto todavía, le advertí. Necesitamos tener todo preparado primero. Evidencia sólida, estrategia legal clara. Si lo confrontas ahora puede esconder todo, borrar rastros. La paciencia es crucial. Daniela asintió. Lo sé. Puedo fingir un poco más. He estado fingiendo que todo está bien durante meses. Puedo hacerlo unas semanas más. Pero yo conocía a mi sobrina. Conocía su corazón bondadoso y su necesidad de honestidad. Fingir le iba a costar cada gramo de energía que le quedaba, y no iba a dejar que lo hiciera sola. Me voy a quedar contigo, anuncié. Le voy a decir a Roberto que necesitas compañía porque estás muy estresada y que como tu tía y como alguien que te vio crecer, quiero estar aquí para ti. No puede negarse sin parecer sospechoso. Y así comenzó la semana más larga de nuestras vidas. Roberto llegó esa noche alrededor de las 8, con flores y una caja de chocolates. Para mi princesa, le dijo a Daniela, besándola en la frente. Me dieron ganas de vomitar, pero mantuve mi sonrisa de tía dulce e ingenua. Ay, Roberto, qué detallista eres, le dije. Por cierto, me voy a quedar unos días con Daniela. Ha estado muy estresada con la clínica y creo que necesita compañía.
Vi un destello de molestia cruzar su cara, pero lo escondió rápidamente. Claro, Beatriz, lo que Daniela necesite, aunque honestamente creo que lo que necesita es descanso y menos gente diciéndole que hay algo mal con ella. Esa fue su primera indirecta de la noche, pero no sería la última. Durante la cena, Roberto estuvo particularmente encantador. Contó anécdotas del trabajo, preguntó sobre mi día, sirvió vino. Pero yo lo observaba. Observaba cómo revisaba su teléfono cada 5 minutos, cómo sus ojos se desviaban cuando Daniela le hacía preguntas sobre su viaje a Monterrey, cómo sus respuestas eran vagas y ensayadas. Después de la cena, mientras Daniela lavaba los platos, Roberto se me acercó en la sala. Beatriz, necesito hablar contigo sobre Daniela. Claro, dime. Estoy preocupado por ella. Sé que tú también lo estás. Últimamente ha estado muy paranoica imaginando cosas que no existen. Creo que el estrés de la clínica la está afectando mentalmente. He tratado de convencerla de que vea a un psicólogo, pero se niega. Tal vez tú puedas hablar con ella mujer a mujer. Necesita ayuda profesional. Ahí estaba. El gaslighting en acción tratando de reclutarme como su aliada para convencer a Daniela de que estaba loca. ¿Qué tipo de cosas imagina? Pregunté, fingiendo preocupación. Cree que le soy infiel. Es completamente ridículo. Yo amo a mi esposa, pero últimamente me acusa cada vez que llego tarde del trabajo o cuando recibo llamadas. Es agotador, honestamente, y me duele que no confíe en mí. La audacia, la completa y absoluta audacia de este hombre de pintarse como la víctima. Ay, Roberto, qué difícil debe ser para ti, dije con mi mejor voz comprensiva, pero dime, ¿ha habido algo que pueda haber causado estas sospechas? A veces las mujeres tenemos intuición sobre estas cosas. Su expresión se endureció por un microsegundo. No nada, por eso te digo que está imaginando cosas, por eso necesita ayuda. En ese momento Daniela regresó de la cocina. Roberto inmediatamente cambió su expresión a una sonrisa cálida. ¿Verdad que tu tía va a hablar contigo sobre ver a un terapeuta, amor, es por tu bien? Vi cómo Daniela apretaba los puños, cómo contenía las palabras que realmente quería decir, pero asintió. Sí, tía Beatriz y yo hablaremos mañana. Esa noche, después de que Roberto se durmió, Daniela y yo nos sentamos en el cuarto de huéspedes. No sé cómo lo haces, me susurró. Yo quiero gritarle cada vez que lo veo. Quiero tirarle la grabación en la cara. Lo sé, mi amor, pero la venganza se sirve fría y la justicia requiere paciencia. Confía en mí. Los siguientes días fueron tortuosos. Roberto seguía con sus salidas misteriosas, sus llamadas secretas, sus mentiras. Pero ahora Daniela y yo teníamos una misión. Cada vez que salía revisábamos sus cosas. Encontramos recibos de hoteles, mensajes que no había borrado completamente de su laptop y mails en una cuenta secundaria que pensó que nadie conocía. El contador de Daniela entregó el reporte financiero. Roberto había desviado más de 300,000 pesos en los últimos 6 meses. Había falsificado facturas, había cobrado pagos de clientes directamente a su cuenta personal, diciendo que la cuenta de la clínica tenía problemas. Había robado. No solo había traicionado su matrimonio, había robado. El abogado Rodrigo nos citó en su oficina un martes por la mañana mientras Roberto estaba en el trabajo. Escuchó la grabación, revisó los documentos financieros, leyó mis notas detalladas. Esto es sólido, dijo finalmente. Muy sólido. Con esta evidencia podemos no solo asegurar el divorcio con 0 división de bienes para él, sino también presentar cargos criminales por fraude y malversación de fondos. Pero necesito que me respondan una pregunta. ¿Hasta dónde quieren llegar? Daniela no dudó. Hasta donde sea necesario. Él planeaba destruirme. Planeaba quedarse con todo lo que construí. Planeaba hacerme parecer loca. Quiero justicia completa. Entonces hagámoslo bien, dijo Rodrigo. Necesito 2 semanas más para preparar todo. Mientras tanto, ustedes no pueden darle ninguna indicación de que saben algo. Pueden hacerlo 2 semanas más de fingir, 2 semanas más de ver a Roberto besar a mi sobrina mientras planeaba destruirla, 2 semanas más de escucharlo llamarla mi amor, cuando realmente pensaba en Vanessa. Pero lo hicimos. Durante esas 2 semanas, Daniela fue la esposa perfecta. Cocinaba sus comidas favoritas, le sonreía, incluso dejó que la convenciera de hacer una cita con un psicólogo para su ansiedad. Roberto pensó que finalmente había ganado. Lo que no sabía era que el psicólogo era un contacto del abogado Rodrigo, quien estaba documentando que Daniela estaba completamente sana mentalmente, destruyendo así la estrategia de Roberto
de declararla inestable. Mientras tanto yo seguía siendo la tía dulce e ingenua. Le preparaba café a Roberto en las mañanas. Le preguntaba sobre su trabajo. Un día incluso le dije: Roberto, qué suerte tiene mi sobrina de haberte encontrado. Eres exactamente el tipo de hombre que su madre hubiera querido para ella. Su sonrisa de superioridad casi me hizo perder el control, pero mantuve mi máscara. Finalmente llegó el día. Viernes 3 semanas después de la grabación. Rodrigo lo había planeado todo meticulosamente. Roberto tenía planeado salir temprano del trabajo ese día. Le había dicho a Daniela que tenía una cena con clientes. En realidad, según los mensajes que habíamos interceptado, iba a ver a Vanessa para ultimar detalles de su mudanza a Guadalajara. Pensaba pedirle el divorcio a Daniela la próxima semana, pero nosotras nos le adelantamos. A las 3 de la tarde Daniela pidió a Roberto que viniera a casa porque necesitaba hablar con él sobre algo importante de la clínica. Él accedió, probablemente pensando que era su oportunidad de convencerla de firmar los papeles de la escritura. Llegó a las 4. Yo estaba en la sala cuando entró. Hola Beatriz, ¿también vas a estar en esta reunión? Sí, Roberto. Voy a estar. Daniela estaba sentada en el comedor con una carpeta frente a ella. Su cara estaba serena, pero yo podía ver la tormenta en sus ojos. Siéntate, Roberto, le dijo. Él se sentó todavía con esa sonrisa confiada. ¿Qué pasa, amor? ¿Ya decidiste finalmente sobre los papeles de la clínica No? Dijo Daniela, su voz sorprendentemente firme. Pero sí decidí sobre nuestro matrimonio. La sonrisa de Roberto vaciló. ¿Qué quieres decir? Daniela abrió la carpeta y sacó varios documentos. Quiero el divorcio, Roberto, y antes de que digas nada quiero que sepas que sé todo. Saber qué, Daniela, ¿de qué hablas? ¿Ves, Beatriz? Esto es exactamente lo que te decía. Está teniendo otro episodio. No estoy teniendo un episodio, dijo Daniela, su voz subiendo de volumen. Sé sobre Vanessa, sé sobre Guadalajara, sé sobre el bebé, sé sobre los 300,000 pesos que robaste, sé todo. La cara de Roberto cambió completamente. El color se drenó, sus ojos se agrandaron. Yo, no sé de qué hablas. ¿Quién es Vanessa, amor? Creo que realmente necesitas... ¿Quieres escucharte a ti mismo? Interrumpió Daniela, y sacó una pequeña bocina, conectó su teléfono y apretó play. La voz de Roberto llenó la habitación. Ya se fue la vieja. Finalmente tenemos la casa para nosotros. Vi cómo la sangre se iba de su cara, cómo sus manos comenzaban a temblar, cómo buscaba palabras que no llegaban. La grabación continuó, cada palabra una condena, cada plan revelado, cada mentira expuesta. Cuando terminó el silencio era absoluto. Roberto me miró con una mezcla de shock y rabia. Tú, tú grabaste esto, tú vieja chismosa, tú. Cuidado con lo que dices, interrumpí mi voz ya no dulce, ya no amable, porque cada palabra que salga de tu boca ahora puede y será usada en tu contra. Tengo 35 años de experiencia trabajando con abogados. Sé exactamente cómo funciona esto. Esto es ilegal. No pueden usar una grabación sin mi consentimiento. Es... En México, Massard, dijo una voz desde la puerta. Las grabaciones son legales como evidencia siempre y cuando una de las partes de la conversación haya dado consentimiento, y Beatriz estaba en la casa, por lo tanto era parte del espacio de la conversación, perfectamente legal. Roberto giró. El abogado Rodrigo estaba parado en la entrada con un portafolio en la mano y 2 personas más detrás de él. ¿Quién diablos eres tú? Soy el abogado de Daniela. Y ellos, señaló a las 2 personas detrás de él. Son oficiales ministeriales. Están aquí para notificarte formalmente de la demanda de divorcio y de los cargos criminales por fraude y malversación de fondos. Roberto se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Qué? No pueden hacer esto. Ustedes no tienen pruebas de nada. Rodrigo puso su portafolio sobre la mesa y sacó varios documentos. Tenemos la grabación. Tenemos los registros financieros mostrando las transferencias fraudulentas. Tenemos recibos y mensajes de texto. Tenemos testigos. Tenemos todo. Además, agregué yo, disfrutando este momento más de lo que debería. Tengo notas detalladas de cada mentira que dijiste en las últimas 3 semanas. Fechas, horas, testigos. Soy muy buena tomando notas. 35 años de práctica. Roberto se giró hacia Daniela tratando de usar su última carta. Daniela, amor, por favor. Podemos hablar de esto. Lo que escuchaste fue... Yo estaba bromeando con Vanessa. Estaba... No, dijo Daniela poniéndose de pie. Ya no.
Ya no voy a escuchar tus mentiras, ya no voy a dejar que me hagas sentir loca, ya no voy a ser tu víctima. Pero el bebé, tu bebé con tu amante no es mi problema. Mi problema ahora es recuperar mi vida, mi clínica y mi salud mental que tú sistemáticamente trataste de destruir. Uno de los oficiales se adelantó. Señor Roberto Maldonado está siendo notificado formalmente de una demanda de divorcio. Además, debe presentarse en la fiscalía este lunes para responder a los cargos de fraude. Aquí están los documentos. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Su cara pasaba del rojo al blanco. Esto no va a quedar así. Voy a contratar al mejor abogado. Vas a perder, dije simplemente, porque la evidencia es incontrovertible, porque tu plan está completamente documentado, porque subestimaste a las mujeres equivocadas. Nadie le iba a creer a una vieja chismosa. Explotó finalmente toda su fachada derrumbándose. Eso es lo que eres, una vieja metiche que no tiene nada mejor que hacer que arruinar matrimonios. Yo no arruiné este matrimonio, dije mi voz helada. Tú lo hiciste. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Y sí soy vieja. Tengo 63 años, pero eso significa que tengo 63 años de experiencia, de sabiduría, de conocer a hombres como tú. Y nunca, nunca subestimes lo que una mujer mayor puede hacer cuando alguien lastima a su familia. Rodrigo comenzó a explicar los siguientes pasos legales. Roberto tendría que desocupar la casa inmediatamente. Tenía prohibido acercarse a Daniela o contactarla directamente. Cualquier comunicación debía ser a través de abogados. Los bienes matrimoniales estaban congelados hasta que se resolviera el caso de fraude. ¿Y mi ropa, mis cosas? Preguntó Roberto, su voz ahora pequeña, derrotada. Tienes una hora para empacar lo esencial, dijo Rodrigo. El resto será inventariado y podrás recogerlo después bajo supervisión. Mientras Roberto subía las escaleras para empacar, se giró y me miró con puro odio. Esto es tu culpa, todo es tu culpa. No, dije tranquilamente, esto es tu culpa. Yo solo hice lo que cualquier madre haría, porque eso es lo que soy para Daniela, y las madres protegen a sus hijas. Roberto empacó en un silencio furioso. Cuando bajó con 2 maletas pasó junto a Daniela sin mirarla, pero en la puerta se detuvo. Vas a arrepentirte de esto, le dijo a Daniela. Vas a ver lo difícil que es manejar todo sola. Vas a recordar todo lo que hice por ti y vas a querer que regrese. Daniela lo miró directamente a los ojos. Lo único que voy a recordar es que me liberé de un hombre que me robó, me mintió, me manipuló y trató de hacerme creer que estaba loca, y lo único que voy a sentir es alivio. Roberto se fue. La puerta se cerró detrás de él con un sonido final que resonó en toda la casa. Por un momento nadie se movió. Luego Daniela se derrumbó en el sofá y comenzó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de confusión o de dolor sin dirección, eran de liberación. Me senté junto a ella y la abracé como había abrazado a su madre tantas veces. Llora todo lo que necesites, mi amor. Llora por el tiempo perdido, por las mentiras, por el matrimonio que pensaste que tenías. Llora todo. Y mañana empezaremos a reconstruir. Los siguientes meses fueron difíciles, pero sanadores. El caso de fraude procedió. Con toda la evidencia, Roberto no tuvo más opción que aceptar un acuerdo. Tuvo que devolver todo el dinero robado, más intereses y daños. El divorcio se finalizó en tiempo récord. Roberto no recibió nada de la clínica, nada de la casa, nada. Vanessa lo dejó cuando se enteró de los cargos criminales y la pérdida de dinero. Resultó que ella no estaba realmente embarazada. Era otra mentira más. Daniela cerró la clínica durante un mes para reorganizarse emocional y financieramente. Yo me quedé con ella cada día. Cocinábamos juntas, veíamos películas, hablábamos durante horas. Lentamente vi cómo el brillo regresaba a sus ojos. Cuando reabrió la clínica, los clientes regresaron inmediatamente. Muchos habían escuchado lo que pasó y vinieron a apoyarla. La clínica comenzó a prosperar como nunca antes. Un año después, Daniela estaba sentada en el jardín de la casa, que ahora era completamente suya, tomando café, con una amiga que acababa de contarle que sospechaba que su esposo le era infiel. Habla con mi tía Beatriz, le dijo Daniela. Ella sabrá qué hacer. Y así fue como me convertí en algo inesperado a los 64 años, una detective no oficial para mujeres que necesitaban descubrir la verdad. No cobro, no lo hago por dinero. Lo hago porque vi el dolor en los ojos de mi sobrina y no quiero que ninguna otra mujer pase por eso sola.
Lo hago porque las mujeres mayores somos constantemente subestimadas, llamadas chismosas, metidas viejas, que no entienden el mundo moderno, pero la verdad es que entendemos mejor que nadie. Hemos visto más, vivido más, aprendido más. Lo hago porque cuando alguien llama a una mujer vieja de mente, pensando que eso la descalifica, lo que realmente está haciendo es despertar a alguien que tiene décadas de experiencia, sabiduría y determinación. Y lo hago porque la promesa que le hice a mi hermana Patricia frente a su tumba no era solo cuidar de Daniela, era enseñarle que las mujeres somos más fuertes de lo que el mundo quiere hacernos creer, que la verdad siempre, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que nunca, nunca debemos subestimar el poder de una madre protegiendo a su hija. Roberto pensó que yo era invisible, pensó que mi edad me hacía irrelevante, pensó que podía decir lo que quisiera sobre mí porque nadie tomaría en serio a una vieja chismosa. Se equivocó, se equivocó. Y esa es la lección que quiero dejar. Nunca subestimes a una mujer mayor, nunca asumas que porque somos mayores somos tontas, ingenuas o fáciles de engañar, porque tenemos algo que la juventud no tiene: experiencia, y la experiencia combinada con el amor de una madre es la fuerza más poderosa del mundo. Daniela ahora tiene 31 años, su clínica está creciendo, está considerando abrir una segunda ubicación, sale con alguien nuevo, un veterinario que conoció en una conferencia, y esta vez va despacio con los ojos bien abiertos. Y yo sigo siendo su tía Beatriz, la vieja chismosa, la metiche, la que no se queda callada, y estoy orgullosa de cada uno de esos títulos, porque al final del día ser una vieja chismosa significa que prestas atención, significa que te importa, significa que estás dispuesta a actuar cuando ves injusticia, y si eso me hace una vieja chismosa, entonces que así sea. Solo espero que mi historia ayude a otras mujeres a entender que no están solas, que si algo se siente mal, probablemente algo está mal, que deben confiar en su instinto y que siempre, siempre hay alguien dispuesto a ayudar, porque eso es lo que hacemos las madres, las tías, las abuelas. Protegemos a los nuestros y nunca, nunca nos rendimos.